X2 sobre X1. Sí, entonces cuando van a hallar el radio de influencia, en vez de poner logaritmo natural de X2 sobre X1, ponen logaritmo natural de R sobre X1. ¿Por qué? Profe, ahí sí me corchó. Déjeme yo ver. Radio de influencia. Compañeros, ayúdenme. Profe, pues yo creería... No sé. Hay dos conceptos que debemos tener claros. Uno, que es radio de influencia, y dos, que te reemplazan, en vez de colocar Y2, ponen H. Entonces, ¿cuál es el concepto? El radio de influencia prácticamente es donde ya el descenso del nivel de agua es cero prácticamente. O sea, ya no hay descenso. Exacto, entonces ahí ya el Y va a ser igual a H. Ok, que es 9.5. Al mismo espesor de la acuífero. Entonces, y el R, como ustedes que X2 en este caso era 120, ¿cierto? Es la distancia que hay entre el pozo que tengo y el otro pozo de observación, el que está más lejano. Entonces, el radio de influencia va a ser también una distancia, pero ya no va a ser X2 hasta el pozo más lejano, sino que va a ser otra X2. Entonces, X2 podemos decir que también va a ser el radio de influencia, pero ya no hasta el pozo de observación, sino que debe estar más lejos. Entonces, es también un X, pero ya diciendo que es hasta el punto donde la lámina de agua ya no va a seguir, ya no va a disminuir. O sea, que va a ser igual al espesor del acuífero, y lo que vamos a hallar es esa distancia donde está sucediendo ese fenómeno de que ya no va a bajar más el agua. ¿Está claro? Sí, profe. Por decirlo así, profe, es una equivalencia. Profe, ¿puede repetir, por favor? Bueno, el radio de influencia es la distancia que hay desde el pozo hasta el punto que ya no hay un descenso en el nivel de agua. Es decir, hasta donde Y2 va a ser igual al mismo H mayúsculo, que es el que estaba hablando la compañera. Y lo que realmente, si yo dejara X2, yo podría dejar X2 y decir que X2 va a ser mi radio de influencia. O sea, no hay ningún problema. X2, como ustedes están viendo aquí, X2 es la distancia que hay entre el pozo y el otro pozo de observación más lejano. Entonces, lo que ya yo no quiero saber esa distancia, yo quiero saber la distancia hasta donde ya mi Y es como si tuviera otro pozo de inspección donde ya no va a haber un descenso en el nivel. Entonces yo quiero saber cuál es esa distancia. Entonces por eso yo reemplazo, en vez de poner X2, pongo R, que es mi radio, que es esa distancia en la cual ya no hay ningún descenso en el nivel. ¿Ok? Listo. Entonces, profe, pero también se puede colocar donde va X1, colocar X2. O sea, yo digo que es como una equivalencia, así, por decirlo así. O sea, sí, o sea, y ahí tú podrías decir, si quieres que X2 sea tu X, o sea, o quieres que tu X1 sea tu X2 anterior, tú puedes hacerlo, pero realmente lo que me interesa es el R, que es la otra distancia que no tenemos y que podemos calcularla.
O podrías decir que cambiarlo por un X3. ¿Sí? Que sería lo mismo, la misma distancia. Entonces lo importante es entender que mi radio de influencia es la distancia de mi pozo hasta el punto donde ya el descenso de agua sea igual a 0. ¿Sí? ¿Para qué es importante esto? Porque yo muchas veces, cuando ya voy a construir un pozo profundo, a veces ya tengo unos pozos ya construidos que están funcionando. Entonces la idea es que estos pozos que yo haga no me vayan a afectar el funcionamiento de los pozos que ya tengo existentes. Porque me imagino que están abasteciendo a otra comunidad, entonces yo no puedo afectarlo porque estaría afectando el funcionamiento de su sistema. Entonces yo con esto puedo decir, yo tengo que separar mi pozo profundo de estos que están acá tantos metros, 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, lo que me dé, ¿sí? Entonces es importante este concepto para la ubicación de los pozos profundos. Inclusive la corporación Car Sucre, eso es lo que hace para decir, hombre, este pozo está muy cerca al pozo profundo de cualquier población, de pileta, de lo que sea. Entonces, este ejercicio es muy, muy importante. ¿Ok? Y tienen que tener en cuenta si ese acuífero está confinado o no está, o no está confinado. ¿Sí? Porque ya varían las condiciones. ¿Correcto? Sí, señor. Ok. Profe, ¿y cómo sé que el pozo está confinado o no? Eso te lo da el estudio hidrogeológico. Entonces ellos te dicen, ustedes tienen aquí un acuífero confinado, o no está confinado, de tanta profundidad, se encuentra a partir de los tantos metros. Esa es la forma de saberlo con el estudio hidrogeológico. Ellos con el estudio hidrogeológico... Sí, digan. Disculpe, ¿cómo se hace la excavación de eso? O sea, porque a mí me parece muy impresionante un diámetro de 60 centímetros. O sea, ¿cómo hacen la excavación de eso tan precisa? Eso lo hacen con una máquina perforadora que tiene unas brocas, ¿sí? Inicialmente se hace la perforación exploratoria, que es muy pequeña, por ejemplo, de 4 pulgadas. La hacen con una tubería, con una broca, perdón. Entonces eso va rotando y tiene una cabeza en la broca, tiene algunas son de tungsteno, otras son de diamante, de las más costosas. Y eso va rotando y va perforando el terreno hasta la profundidad que nos diga el hidrogeólogo, ¿sí? Luego de la perforación exploratoria, ya cuando confirmamos que hay agua y que se hacen todos los registros eléctricos y todo esto, ya se hace una ampliación de la perforación, que puede estar más o menos en 14 pulgadas, 20 pulgadas. También se hace con unas brocas, pero ya unas brocas más grandes, de ese mismo diámetro, ¿sí? Entonces eso es una perforación que va, rotatoria, o sea, va rotando y va perforando todos los estratos del subsuelo, hasta el punto de que hicimos inicialmente la exploración. Luego se hace un encamisado generalmente, si son pozos ya grandes, se hace en tubería de acero al carbono para que el pozo no se vaya a desplomar. Después que ya yo tengo ese encamisado, voy hincando las tuberías hasta la longitud que me dio el hidrogeólogo y luego hago ya, meto el equipo de bombeo, ¿sí? Y lo voy amarrando con unas tuberías roscadas. Entonces voy poniendo las tuberías hasta acá, hasta la superficie, y voy poniendo también los filtros, que es por donde va a entrar el agua. Entonces esto es todo un proceso y ellos van haciendo esas excavaciones o esas perforaciones con lodo bentonítico para evitar el desplome de esa excavación, porque hay pozos que tienen, por ejemplo, lo que hizo Veolia últimamente, tienen una profundidad de 900 metros. Entonces, imagínense 900 metros
de perforación, casi 1 kilómetro de profundidad. Entonces, inclusive ellos tuvieron muchos problemas porque en algún punto, cuando estaban colocando la tubería, se les fue la tubería y no pudieron recuperarla. Entonces tuvieron que hacer pozo nuevamente al lado para poder construir el pozo profundo número 51, creo que es el número del pozo ese. Entonces, ese es un tema ya bastante complejo, pero hay pozos más pequeños, hay pozos de 50, de 100 metros que son más manejables, pero ya cuando son profundidades muy grandes, sí se complica un poco el tema. Entonces, esto lo hacen con unos equipos que también son los que usan para exploraciones petroleras. Las exploraciones petroleras son mucho más profundas, pero es básicamente el mismo principio. ¿Sí? Profe, en caso de Veolia, ¿por qué se hacen esas profundidades tan grandes? ¿Eso cómo se rige? Bueno, como te digo, la profundidad de la que voy a hacer la perforación me la da el hidrogeólogo, teniendo en cuenta qué caudal estoy necesitando. Lo que pasa es que esos pozos son pozos, creo que tienen 100 litros por segundo, si no estoy mal. Entonces, si yo lo hago superficialmente, hay varias razones. Una, que podría estar afectando otros pozos existentes. Entonces, por eso yo trato de profundizarlos más para que no me esté afectando los pozos que ya están en las poblaciones cercanas. Y lo otro es que de pronto a esa profundidad hay una mejor producción del acuífero. Entonces, eso ya básicamente tiene que ver con lo que me diga el geólogo para ese caso particular. Entonces, como yo necesitaba un caudal alto, de pronto el hidrogeólogo consideró que en esa profundidad el agua o la producción de agua del acuífero era la mejor. Profe, ¿y qué es mejor, encontrar un pozo de esos confinado o un acuífero confinado o no? No, eso no. Pues el confinado lo que es que tiene una presión al salir, pero no, porque como nosotros vamos a estar explotando con un equipo de bombeo, no tenemos ningún problema. Lo importante es que tenga la producción en cantidad y de pronto también en la calidad del agua. A veces cuando buscamos aguas de pronto están poco profundas, tienen el riesgo de contaminación por aguas superficiales. En cambio, si están muy profundas, puede que no tengan ese tipo de contaminación, pero hay un riesgo también a veces de tener mucha contaminación por elementos que se encuentran en la naturaleza como el hierro, inclusive a veces en profundidades muy altas se encuentra también metano. Entonces hay que tener en cuenta todo este tipo de situaciones. Bueno, Laila, ¿está por aquí? Sí, dígame, profe. Laila, ¿qué pasó con el acueducto de San Pues? Duraste 20 días sin agua. Ay, sí, profe. No sé qué pasó. ¿No sabes qué pasó? No sé. Es que dijeron que era un daño, pero no dijeron más nada. Entonces, ajá, no sé. Y tú como ingeniera, ¿no te dio curiosidad por saber qué estaba pasando allá en tu pueblo? Es que, profe, pasaron muchas cosas. Dijeron que era un daño, dijeron que era que había una deuda. O sea, dijeron muchísimas cosas. Entonces, ajá, yo no sé. ¿Y no llegaba agua? ¿Cuántos días demoraste sin agua? Pues no vino, como en 20 días demoró. ¿Y cómo hiciste? En mi casa hay alberca, tanque elevado. Entonces, tienes cómo solucionar. Sí, yo no sufrí de eso, gracias a Dios. Por lo menos te bañaste. Sí, profe. Ok. Bueno, miren, en San Pues hay un problema cuando nosotros tenemos estos pozos profundos, y es que somos muy dependientes primero de la energía.
si no hay energía eléctrica, estos pozos no funcionan, porque estamos moviendo unos equipos de bombeo que son, bueno, en el caso de San Pues son grandes y no pueden funcionar de otra forma sino con la energía eléctrica. Entonces, en San Pues, bueno, realmente lo que pasó fue que se dañó dos motores de dos pozos que son los que más producían caudal, casi que el más del 50% del caudal lo producen esos dos pozos, y precisos fueron los pozos que se dañaron. Y por eso fue que ocurrió la emergencia allá en el municipio de San Pues. Y pues dentro del proyecto final que vamos a hacer nosotros, como la isla tiene el municipio de San Pues, entonces ahí vamos a ver qué pasó qué tan bien están ellos de caudales. Ellos tienen 4 pozos profundos que producen 74 litros por segundo. Entonces ahí miraremos si están bien o están mal de producción. Entonces la isla nos va a decir después qué encontró. Los pozos profundos o los pozos de bombeo de agua subterránea son unas estructuras que se utilizan para captar el agua de un acuífero, y según su forma de construcción se clasifican de varias maneras. Entonces, según su tipo de construcción, se encuentran los pozos excavados, los pozos barrenados o taladrados, los pozos hincados y los pozos perforados. Entonces, los pozos excavados son los que encontramos, pues son casi que los mismos pozos artesianos, los cuales se hace una excavación generalmente poco profunda, se hace manualmente. Entonces, el diámetro más o menos de esa excavación está entre 80 y 150 centímetros. Y en la parte de abajo se dejan un material permeable para que el agua entre y pueda ser utilizada. Generalmente estos pozos son encamisados con tuberías de cemento o de concreto, y son los que generalmente encontramos en poblaciones muy pequeñas, o en las fincas también a veces lo hacen para extraer el agua. Hay otros pozos que son los pozos barrenados, también son superficiales, pero son de menor diámetro debido al proceso constructivo, porque son con unos barrenos o taladros que se hace. Estos pozos también se utilizan para revestimiento, unas tuberías pero más pequeñas. Los pozos hincados, el proceso constructivo se hace golpeando una tubería, generalmente es de hierro dúctil o hierro forjado, y se va hincando, es decir, golpeando la parte superior, y estos pozos generalmente alcanzan profundidades de 25 metros en suelos blandos. Ya cuando el suelo es muy duro, este método no funciona porque no podemos hincar la tubería de esta manera. Generalmente estos pozos hincados tienen un diámetro de 2 pulgadas, dependiendo de la tubería que usemos para hacer esta excavación. Generalmente se deja en la punta de la tubería unos orificios para poder dejar entrar el agua y de pronto retener las partículas de arena que se encuentran en el acuífero. Los pozos perforados, estos son los que ya utilizamos en nuestros sistemas de acueducto ya más grandes. Tienen algunas profundidades, fácilmente llegamos a los 150 metros, y como les dije, hay pozos mucho más profundos, hasta de 800 metros. Los pozos, por ejemplo, de El Carmen de Bolívar, que se encuentran acá en el municipio, en el departamento de Sucre, en el corregimiento del Piñal, tienen una profundidad de 800 metros. Son 2 pozos profundos, cada pozo está produciendo alrededor de 85 litros por segundo. Y abastecen al municipio del vecino departamento de Bolívar.
Entonces, estos pozos ya perforados, pues se trata de buscar una mejor calidad de agua. Se puede atravesar la mayoría de formaciones geológicas, se pueden atravesar con este método. Y ya no, por ejemplo, ya no es una limitante la profundidad ni la dureza del terreno. Entonces, estos pozos profundos son los que utilizamos para nuestros sistemas de abastecimiento ya más grandes, ¿sí? Entonces, recuerden, los pozos según su método constructivo pueden ser excavados, barrenados o taladrados, hincados y perforados. Ahora, según el método de perforación, ya los pozos perforados se dividen en perforación por percusión. Entonces, este es como si fuera una hincado, pero ya debe haber un motor, el cual se levanta un martinete, que es una pesa, por decirlo así, y va hincando la tubería, sí, la tubería que voy a introducir en el terreno. Profe, ¿usted está presentando alguna diapositiva? No, estoy hablando solo, estoy hablando solamente. Entonces, necesito que vayan tomando apuntes, no solo las diapositivas. Hay una perforación hidráulica rotatoria donde se usa agua a presión y vamos sacando todo el material triturado mediante rotación. Entonces, este agua que va saliendo con este material, se hacen unos canales en el cual se recircula este agua y la vamos a utilizar nuevamente. Entonces, esta tubería que estamos utilizando se le va dando un giro, para poder ir penetrando en la superficie del terreno. Y hay otra que es una combinación entre las dos primeras, que es por percusión y rotación, y es la combinación de estos dos métodos anteriores. En el libro hay una gráfica o una figura donde se muestra que los dos tipos de pozos perforados, donde el bombeo se hace en la superficie, y hay otro que es perforado donde la succión se hace mediante una bomba sumergible y son tipo lapiceros, son unas bombas que tienen una forma cilíndrica y tienen esta forma para facilitar la instalación, ¿sí? Entonces, regálenme un minutico, por favor, ya.
Bueno, listo. Disculpen, estaba ahí solucionando un pequeño inconveniente. Bueno, entonces, ahí dejamos el tema de la parte de aguas subterráneas, y el tema que continúa es el tema de bombas y estaciones de bombeo. Como les dije al inicio, muchas veces el tema de las condiciones topográficas me obligan a que tengo que usar algún método para poder elevar mi agua hasta un punto para poder distribuirlo. Entonces a veces no tengo esas condiciones topográficas para hacerlo por gravedad, entonces me toca utilizar equipos de bombeo. Ya les voy a hacer la presentación para empezar con este tema, que es muy importante. Este tema debe quedar bastante claro. Profe, ¿cuándo va a subir las diapositivas de la clase pasada? Hoy se las mando. La va a subir a la plataforma. Sí. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que saber, y que ya ustedes saben, porque me imagino que lo dieron en hidráulica y creo que vimos algo en el laboratorio de hidráulica, alcanzamos a ver algo, que son las bombas y las estaciones de bombeo. Entonces, una bomba es una máquina hidráulica capaz de transformar energía, absorbiendo un tipo de energía y restituyéndola por otra. Entonces, se considera el fluido que intercambia energía como de peso específico constante y por tanto incompresible. Entonces, las máquinas hidráulicas pueden clasificarse de acuerdo con el principio fundamental de funcionamiento. Es decir, que si se tiene en cuenta que en toda máquina hay un elemento móvil responsable de la transformación de la energía, se establece la ecuación de energía entre la entrada y la salida de dicho elemento. Entonces, esta que se encuentra aquí, esta ecuación ustedes la conocen. Entonces, dice que esta es la ecuación de energía, donde la presión 1 en un punto, más la velocidad en el mismo punto, más la altura topográfica. En este caso se le va a agregar este delta de H, que es la energía transformada, va a ser igual a la energía en el punto 2. Y ustedes saben que la energía está formada por estos tres elementos, en el cual me dice que tengo una energía de potencia y una energía con el tema de la velocidad, y una energía por el tema de la topografía, por la altura topográfica. Si yo despejo ese valor de la transformación de energía, o sea, delta de H, me va a quedar esta fórmula, ¿sí?, donde tengo la presión en ambos puntos, la velocidad y la diferencia de la altura topográfica. ¿Sí? Entonces también tengo unos elementos que se llaman generadores y otros que son motores. Los generadores son cuando ese delta de H es positivo, es decir, que se suministra energía mecánica al líquido. Eso es lo que hacen las bombas. O sea, las bombas son unos generadores que le transfieren energía al fluido para que éste a su vez pueda pasar a una altura topográfica mayor. Ahora, si ese valor es negativo, el líquido le suministra energía. Este caso se llama un caso de las turbinas. ¿Sí? Entonces, las máquinas hidráulicas, como les dije, tienen una energía de presión, una energía cinética y una energía potencial. ¿Ya? Hay máquinas de desplazamiento positivo, donde el intercambio de energía se manifiesta en forma de presión,
¿Qué es lo que hacen las bombas? Hay un sistema que se llama ariete hidráulico que se aprovecha un poco del tema de la gravedad para subir el agua de un punto a otro. Hay unos tipos de bombas que son las bombas centrífugas, también se conocen como rotodinámicas, ya que su movimiento es solamente rotativo. Ellas cuentan con un elemento que se llama rodete, que es el que transmite la energía mecánica suministrada por un motor al fluido en forma de energía cinética. Entonces las bombas centrífugas se pueden clasificar según la dirección del flujo, puede ser radial, axial o radioaxial. Según la posición del eje, pueden ser de eje vertical o de eje horizontal o de eje inclinado. Por la presión, entonces pueden ser de presión baja, de presión media o de presión alta. Y por la forma en que entra el líquido a la bomba, pueden ser de aspiración simple o de aspiración doble. Aquí hay una figura en la que pues aparece el elemento que es un rodete, que es el que hace la impulsión del agua, la corona directriz, la caja espiral y el tubo difusor, que es la salida del líquido. Las bombas, cada una, o hay tantas también clasificadas por el número específico de revoluciones que tienen, o sea, el número de vueltas prácticamente que da en un minuto. Entonces, si está entre 40 y 80, entre 40 y 300 son de rodete completamente radial. Si están entre 300 y 600 son rodetes radioaxial o de flujo mixto. Y de 600 a 1800 son rodetes completamente axial. Esto se lo estoy mostrando para que conozcan. Generalmente nosotros no, eso es más de ingeniería mecánica, ya cuando uno va a dar las especificaciones de estas bombas para la compra. Hay un punto importante que lo vamos a tratar con mayor detenimiento más adelante, y es el tema de la cavitación. Entonces se presenta cuando la presión en la succión de la bomba está cercana a la presión de vapor y se crean unas burbujas de aire, lo cual es muy perjudicial para el equipo de bombeo. Estas burbujas llega un momento en que implotan y hacen que se dañen los elementos mecánicos de la bomba. Entonces nosotros, el tema de cavitación está muy ligado al tema de la altura neta positiva de succión, o el NPSH en inglés, y hay dos, hay uno que es requerido y uno que es disponible. Entonces el requerido me lo da el fabricante, el NPSH requerido me lo da el fabricante, y yo debo estar en ese rango de valores para que no se me presente cavitación. Y el disponible es el que yo tengo, y esto depende, miren, aquí está la fórmula, depende de la altura sobre el nivel del mar a la que yo me encuentre, que es la altura barométrica. Y además depende de las pérdidas que yo tenga en la tubería, y también depende de la presión de vapor. Y la presión de vapor también depende de la altura sobre el nivel del mar. Entonces miren que para evitar el riesgo de cavitación, se debe cumplir que la cabeza neta positiva de succión disponible debe ser superior a la requerida en 20% por lo menos. Es decir, que la que yo tenga disponible, donde estoy haciendo la instalación de la bomba, debe ser mayor que el 20% de la que me da el fabricante, ¿sí? Y en todo caso se debe cumplir que la diferencia entre esas dos cabezas de neta positiva de succión, tanto la disponible como la requerida, debe ser mayor o igual a 0.5 metros. Entonces, los diseños de las estaciones de bombeo los vamos a leer en la resolución 0330, a ver qué dicen al respecto. Aquí hablaba, esta presentación yo la tenía anterior, y hablan de RAD 2000, pero recuerden que la resolución 0330 es la que estamos utilizando para nuestro caso. ¿Cuál es el periodo de diseño? Recuerden que nuestro periodo de diseño para cualquier componente va a ser igual a ¿cuánto?
25 años. 25 años como mínimo. Hay algunas estructuras ya mucho como presas y todos estos temas más grandes que se pueden hacer para un periodo de diseño mayor. Pero para nuestro caso, el periodo de diseño mínimo va a ser de 25 años. Ahora, ¿con qué caudal debo diseñar mis estaciones de bombeo? Pregunto. Ya eso también lo vimos. Máximo diario, ¿no? Con caudal máximo diario. ¿Sí? Entonces, ya tengo mi periodo de diseño, entonces yo voy a calcular todo mi sistema de bombeo con el caudal máximo diario a mi periodo de diseño, es decir, en 25 años. ¿Cuál va a ser mi caudal de diseño? Va a ser el caudal máximo diario en el año 25 del proyecto, es decir, si estamos en el 2020, yo voy a trabajar mi estación de bombeo con el caudal máximo diario del año 2045, ¿sí? Aquí, esto como les dije, como es anterior, está con el RAD 2000. Miren que acá hablaban de un nivel de complejidad, pero nosotros para nuestro caso no vamos a tener en cuenta esto. Entonces miren, aquí tengo una gráfica donde se pueden ver los elementos de la estación de una estación de bombeo. No encuentro. Sí. Entonces, aquí tengo, empezamos por el número 1, que es un pozo húmedo o cárcamo. Entonces, esto es una estructura donde voy a tener el agua para que la bomba pueda succionarla. Luego, el número 2 es una pantalla de aquietamiento. Esto es para que el agua, el chorro no llegue con tanta fuerza, ¿verdad? Ahí se disipe un poco la energía. La 3 es la válvula de pie con coladera. 4 es la tubería de succión. 5 es una reducción excéntrica, y ahorita les explico por qué. 6, la bomba. 7, una ampliación concéntrica. 8, una válvula de retención, ahorita vemos cada una. 9, una válvula de cortina. 10, una T, que es esta aquí, que esta va para viene de una bomba de reserva. Y 11, la tubería de impulsión. Entonces miren, aquí tengo cada uno. Pozo húmedo es un tanque en el cual llega el agua que se va a bombear. Debe diseñarse con el caudal de diseño de la bomba, es decir, con el caudal máximo diario, y el periodo de retención del agua no debe ser superior a 5 minutos, con el fin de evitar la sedimentación. El área mínima debe ser 5 veces el diámetro de la tubería de succión y no de sección circular, debe ser cuadrado o rectangular. La pantalla de aquietamiento es la que yo les dije que debe ponerse a la entrada y perpendicular a la tubería de llegada con el fin de disipar la energía del agua en ese punto. No siempre es necesaria su colocación dependiendo de cómo esté llegando mi tubería. Válvula de pie con coladera. Esta coladera es una malla que impide la entrada de cuerpos extraños que puedan dañar la bomba. Puede ser de succión negativa. La bomba puede ser de succión negativa o succión positiva. Después vemos cuándo es negativa y cuándo es positiva. O eso ya ustedes creo que lo saben de hidráulica. El área de la coladera debe ser de 3 a 4 veces el área de la tubería de succión. Y la coladera debe tener una sumergencia mínima para evitar la entrada de aire a la tubería de succión. El principal enemigo de nuestro sistema de bombeo o el principal riesgo está en la tubería de succión, porque por ahí puede succionar aire y se me daña todo el equipo de bombeo. Entonces nosotros tenemos que evitar a toda costa que me entre aire en la tubería de succión. Es decir, con eso estoy evitando también un tema de cavitación. Entonces, esta válvula debe estar ubicada, miren, S es la sumergencia, debe ser 2.5 veces el diámetro de la tubería de succión más 0.1. Después hacemos un ejercicio. Ahora, la válvula de pie con coladera debe tener una distancia también entre las paredes y el fondo. ¿Sí? Entonces, esta está entre 0.5 y 1.5 veces el diámetro de la tubería de succión. Y mínimo debe ser 0.25 metros. Es decir,
que si este 0.5 y 1.5 veces el diámetro me da menor que 0.25, yo debo colocar 0.25, ¿sí? Entonces esa va a ser la distancia mínima que va a haber entre el fondo del tanque y la válvula de pie con coladera. Ahora, la tubería de succión, miren que aquí dice que es la etapa más crítica del bombeo, sobre todo cuando hay succión negativa, ya que cualquier entrada de aire ocasionará problemas en el bombeo. El diámetro de la tubería de succión nunca debe ser inferior al de la tubería de impulsión, ni tampoco menor que el diámetro del orificio de entrada de la tubería de succión a la bomba. La tubería debe ser lo más recta y corta posible, evitando codos, uniones horizontales con el fin de minimizar las pérdidas de energía. La velocidad mínima de la tubería de succión es de 0.45 metros por segundo y la velocidad máxima se limita según el diámetro de la tubería con el fin de reducir los problemas de cavitación. Entonces miren, esta tubería de succión, dependiendo del diámetro, voy a tener una velocidad máxima. Para 50 milímetros, es decir, 2 pulgadas, la velocidad máxima va a ser de 0.75. Para 3 pulgadas, 1 metro por segundo. Para 4 pulgadas, 1.3 metros por segundo. Para 6 pulgadas, 1.45. Para 8 pulgadas, 1.6. Para 10 pulgadas, 1.6. Para 12 pulgadas, 1.7 y mayores ya tienen 1.8 metros por segundo. Miren que me están limitando la velocidad máxima. Entonces después yo les mostraba una reducción una reducción excéntrica. Vamos a mostrar un momentico acá. Aquí el número 5 es una reducción excéntrica. Esa reducción excéntrica se hace con el fin de evitar la acumulación de aire. Recuerden que les dije que a toda costa debemos evitar que entre aire a esa tubería. Entonces, si yo tengo que la tubería de succión es mayor que la entrada a la bomba, yo debo colocar una reducción excéntrica. Y con esto evito que se acumule aire en la parte superior de la reducción si fuera concéntrica. De este lado, en la parte A, tenemos una reducción concéntrica y en la parte B tenemos una reducción excéntrica. Si yo tengo una reducción concéntrica, se me va a acumular aire en la parte superior de la reducción. Si la tengo excéntrica, miren que no sucede ese problema. Entonces, eso debe quedar muy claro. En algunos casos, aquí en Sucre, he visto estaciones de bombeo con reducciones concéntricas en ese punto. Entonces, los operadores se quejan mucho, no, que esa bomba se me pasa dañando, que no sé qué, pero no saben que es que tienen una mala instalación de los accesorios. La bomba es la parte fundamental pues, de los equipos de las estaciones de bombeo. No debemos solamente tomar en cuenta las características propias como la caudal y la altura dinámica y la eficiencia, sino que también hay otras características que afectan los costos, como los diámetros de las tuberías. Si yo tengo un equipo de bombeo, yo puedo llevar el agua hasta un tanque en varios diámetros. Pero ¿qué pasa con las pérdidas por fricción entre más pequeño sea el diámetro? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué pasa si entre más pequeño el diámetro, qué pasa con las pérdidas por fricción? Creo que Ser mayores, ¿no, profe? Son mayores las pérdidas por fricción. Entre más grande el diámetro, ya voy disminuyendo esas pérdidas por fricción. Es decir, si yo tengo un mismo caudal, yo puedo pasarlo por varias tuberías de diferente diámetro. Pero entre más pequeño sea el diámetro, más pérdidas por fricción voy a tener. Regálenme un minutico.
Listo, qué pena. Lo que pasa es que me están poniendo a correr con el tema precisamente, de San Pues, de donde es Laila. Entonces, estamos solucionando ese problema ahora. Bueno, entonces, ya les voy a presentar nuevamente. Oh, profe, disculpe, yo tengo una duda. Dígame, No es acerca de la dígame. temática, sino acerca de lo que está pasando en San Pues. Lo que Sí. pasa es que la unidad de servicios públicos domiciliarios es la que se encarga a veces de, como que de mirar de que el servicio está llegando correctamente. Cuando no pasa eso, ellos a veces intervienen, no sé, con dinero o, o haciendo otras cosas, no sé, no. O sea, lo que pasa es que el municipio, el ente territorial, después de de la ley 142, lo que hace es, o sea, los municipios tienen dos opciones de prestación de servicio. Una es que el municipio preste directamente el servicio y otra es que lo delegue a una persona diferente. Entonces, en San Pues particularmente se creó una empresa de servicios públicos en la cual es una empresa pública donde el municipio hace parte de la junta directiva, pero también hay otros socios, ¿sí? Donde están, creo que un colegio, otras personas. Y lo que hacen es que el municipio le delega la prestación del servicio a esa persona o a esa empresa. Entonces la empresa es la encargada de solucionar todo este tipo de problemas, pero quien es responsable directamente de la prestación del servicio es el municipio. O sea, el municipio, aunque tenga una empresa, por ejemplo, Cincelejo, aunque aquí esté Veolia operando el sistema, no se puede hacer el ciego en cualquier cosa que pase con el servicio de agua. Entonces, responsable es el municipio, pero el municipio le delegó a otra persona, a otra empresa, esa prestación. Entonces, la empresa, como ellos cobran una tarifa, cualquier daño que haya, ellos deben asumir esos costos y arreglarlo lo más pronto posible. La tarifa, pues, depende del municipio, pero se supone que dentro de esa tarifa hay unos costos de mantenimiento que deben alcanzar para todo este tipo de inconvenientes que se están presentando. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de San Pues, aquí en Sincelejo a veces no se consiguen los materiales, a veces no se encuentran en existencia. Por ejemplo, el cable que se necesita para el tema de energía, hay que mandarlo a pedir a Barranquilla o a Medellín. Entonces eso hace que se demore un poco el tema de las reparaciones. ¿Qué debería pasar? Que la empresa, o sea, como esto sucede normalmente, debería tener en stock estos materiales para evitar tanto tiempo en la solución de un problema. Pero, ¿cuál es la solución de fondo para esto? Ya les voy a decir un poquito de lo que ustedes deben hacer. El caudal que están dando los pozos no es suficiente para lo que se está consumiendo en el sistema. Entonces, la solución de fondo para que haya agua 24 horas es hacer otros pozos profundos, que es lo que yo estoy trabajando ahora mismo. Entonces, esa sería la solución definitiva para el problema de agua de San Pues, ¿sí? Y ya sería más fácil para el operador poder dar agua con más frecuencia, ¿sí? Profe, con respecto a esto, pues no sé cuánto estará el porcentaje de pérdida en San Pues de las tuberías, pero si es así de alto como acá en Sincelejo, o sea, aparte de la solución a fondo, ¿no sería modificar el sistema de tubería y eso para que no tenga que recurrir tanto a aumentar el caudal de captación? Sí, el tema es que allá en San Pues ya se hizo una intervención el año pasado, donde se reemplazaron casi todas las tuberías de la red de distribución que estaban en asbesto cemento, ¿ya? Entonces se supone que ya no hay tantas pérdidas y que están muy bajas con respecto, porque es que en los pueblos, por ejemplo en San Pues es más fácil hacer eso que en Sincelejo,
por la cantidad de redes que hay acá. En San Pues toda la tubería que era de asbesto cemento se reemplazó. Entonces ya por ahí, por ese lado de las redes, ya disminuimos bastante el tema. Entonces, igual ustedes, como ya saben, nosotros diseñamos con 25% de pérdida y aún poniéndole 25% de pérdida en las redes, estamos cortos de caudal o de producción en la fuente. Entonces, por ahí va la solución, ¿sí? Igual también hay unos temas que se llama Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, que es como un documento donde se incluye como parte importante de esto a la comunidad, porque yo puedo reducir las pérdidas en mi red de distribución, pero ¿qué pasa en la casa de cada uno? Nosotros sí ahorramos agua. O sea, eso es un tema ya cultural, un tema de cada quien, pensar, ¿estoy ahorrando o no estoy ahorrando agua? ¿Estoy desperdiciando agua? Entonces, para eso también hay otra política que tiene, por decirlo así, el ministerio, y es la instalación de micromedidores para que cada quien pague lo que realmente consume, porque si no tenemos micromedidor, yo todos los meses voy a pagar el mismo valor, y no importa si gasto más o si gasto menos, voy a pagar lo mismo. Entonces hay un desperdicio de agua en las casas. Inclusive también he visto casos donde en la madrugada dejan la llave abierta por si llega el agua. Entonces cuando llega el agua, uno ve los tanques o las albercas o lo que sea rebosándose sin ningún control. Entonces todo esto hace parte de la cultura y de todo eso hace parte del mismo sistema en el cual nosotros somos parte importante. Entonces lo que hace el micromedidor, por ejemplo, si no tengo micromedición y mi vecino tiene un lavadero de moto, entonces el vecino mío que tiene un lavadero de moto paga lo mismo que pago yo, que no tengo, sino que vivo con 2 personas más. ¿Usted cree que eso es justo? No. Entonces para eso debemos medir. Entonces si yo coloco un micromedidor y el vecino mío tiene un lavadero de moto, obviamente el vecino mío va a pagar más que lo que yo pago, porque él tiene un consumo mayor. Entonces todo esto hace parte de una estrategia que no es fácil implementarla, porque a veces dicen que el medidor, que entonces les van a cobrar más, pero no. Entonces el micromedidor, la idea es que se cobre lo justo, para que quien consuma más, pague más, y quien consuma menos, pague menos. ¿Sí? Entonces, este tema es muy interesante, el tema del agua potable, pero está a la vez complicado porque como el agua es un derecho, o sea, todos tenemos derecho porque va ligado también a la salud. Entonces todo el mundo piensa que el agua se debe regalar, pero es que el agua, como ustedes se van a dar cuenta, requiere de todo un proceso para llegar a la casa. O sea, eso no llega por arte de magia. Entonces hay unos costos, y en nuestro caso, por ejemplo, los costos de energía de sacar el agua de un pozo, el costo de transportarla, el costo de tratarla, el costo de almacenarla, el costo de pagarle al personal para que funcione todo el sistema. Todo eso, pues hay que pagarlo. Si no lo pagamos, pues ¿cómo podemos nosotros exigir que tengamos un buen servicio? Entonces, este tema es bien interesante, pero a la vez el diseño es algo muy sencillo. El problema está en la operación, en el mantenimiento, o sea, ya en tratar con las personas, en que la gente no quiere cancelar la factura, en que hay que buscar estrategia. Entonces vienen y les hacen un descuento de los intereses de mora para que la gente pague, porque todo esto requiere de unos recursos tanto tecnológicos como humanos, como todo, para poder funcionar. No sé si tienen alguna otra pregunta respecto de este caso en particular de San Pues. Me gusta más tratar estos temas así porque son cosas que pasan a diario, ¿sí? Entonces no sé si tienen otra duda con respecto a Veolia, cómo funciona, no sé, en sus barrios, cada cuánto les llega el agua. Profe, ¿verdad? Porque hay barrios de Sincelejo en las que todavía no hay agua 24 horas. Bueno, miren,
ese tema también, como Veolia y bueno, y cualquier empresa, pues además de ser de pensar en dar un buen servicio, también esto es un negocio, o sea, no es ningún secreto, porque una empresa privada no va a trabajar o sea, para no ganar nada o para perder. Entonces, ¿qué pasa? Ellos cuando hicieron el tema de las 24 horas, identificaron unos sectores que, por decirlo así, son los que mejor pagan y que también tienen un buen comportamiento en el pago, o sea, no se atrasaban, pues, y tienen una buena capacidad adquisitiva, por decir así. Entonces, lo primero que uno hace, esto obviamente es un proceso, entonces tú vienes y dices, listo, a este sector, que es el que mejor paga, yo no le voy a dar agua 24 horas a una persona que no me paga. Entonces, este sector paga, independientemente del estrato, porque hay estratos de 2 y eso que tienen agua 24 horas. Entonces, este sector de aquí, ¿qué te digo? Del Socorro, me paga bien. Entonces, listo, voy a cerrar este sector y a este sector le voy a dar agua 24 horas, con su respectiva micromedición, obviamente. Y así voy ampliando. Cuando ya ese sector tiene 24 horas, porque es que es muy difícil, cuando yo no tengo agua 24 horas, pasar a darle agua al 100% de la población todo el día. Entonces, lo que voy haciendo es sectorizar, y a este sector que me paga bien, le voy a dar agua 24 horas. Después voy ampliando, listo, este sector acá también. Entonces, inicialmente le doy agua a los que mejor pagan, pero también tengo otra limitante, y es la cantidad de agua que requiero para eso. Si no tengo esa cantidad de agua, nunca le voy a poder dar agua todo el día. Entonces, Veolia o el municipio, lo que están haciendo son 2 pozos profundos más. Y además de eso, están haciendo, o ya las terminaron, una línea de conducción de Corozal hasta Rebombeo, en 32 pulgadas, es decir, casi 1 metro de diámetro, la cual va a transportar casi que 500 litros por segundo de los tanques de Corozal hasta Rebombeo. Y con eso sí, ya se puede llegar al plan que tiene el municipio de Veolia, que son 90-24. El 90% de los barrios, 24 horas. Entonces, ese tema no es fácil, teniendo en cuenta que veníamos de una empresa pública. Imagínate, ya llevamos 20 años con Agua de la Sabana y apenas es que se están viendo los resultados que han mejorado. O sea, yo creo que en muchos barrios se ha mejorado el sistema. Yo recuerdo que, bueno, yo vivía en Florencia y en Florencia me tocaba bañarme para ir al colegio en el patio porque no había, y duraba días sin llegar el agua, hasta una semana a veces. Entonces, este tema, como les digo, la parte de infraestructura es solo un porcentaje, la parte de diseño es solo un porcentaje, hay una parte comercial que se debe tener en cuenta porque es un negocio, es una empresa privada, entonces se debe tener en cuenta todo esto, ¿ya? Y las obras que se están haciendo precisamente para llegar al 90% de los barrios con 24 horas. ¿Sí? Otra pregunta. Profe, yo una pregunta. No, profe, pero según el plan de desarrollo municipal, que en la zona 1 y 2 viene las 24/7, pero eso no es cierto. No sé cuál es la zona 1 y cuál, o sea, nunca he sabido cuáles son los sectores. No sé cuál es la zona 1 y cuál es la zona 2. O sea, sé que hay barrios de los que conozco, pues, o sea, que tienen agua 24 horas, pero no sé realmente cuáles son los sectores que ellos manejan. Incluso, bueno, eso es una de las críticas, por decirlo así, que hay con Veolia, que ellos a veces son muy cerrados al tema de dar la información. Yo he pedido varias veces la modelación de las redes y nunca me la han dado, porque eso supuestamente, no sé, está dentro de sus reservas, no sé. Lo que sí, o sea, conozco por los proyectos que se han presentado al ministerio y eso, es bueno, el 90-24. ¿Quién más iba a decir algo? Yo, profe, por una pregunta, por lo menos en la situación en Mangue, no sé si la conoce, que está al lado del río, pero, por ejemplo, yo cuando vaya de vacaciones y veo a mi familia allá,
el agua viene cada 3 o cada 4 días. Y se supone que hay una bocatoma de lateral en un río creo que es. No Sí, en sé el qué río problema Magdalena. tendrá ya. Sí. Bueno, no sé, no conozco muy bien el tema, pero por ejemplo, o sea, allá entró también Veolia, ¿no? A operar. Allá antes estaba una empresa que no tampoco prestaba un buen servicio. Tengo entendido que Veolia entró hace como unos años a operar y pues está en ese proceso, me imagino, es que no solamente es la cantidad de agua, sino la capacidad que tengas tú, por ejemplo, en la planta de tratamiento, la capacidad que tengas en el almacenamiento, la capacidad que tengas en las redes de distribución. O sea, no solo tener el agua, sino también cómo llevarla hasta cada uno de las casas. Entonces hay que mirar todo, como les voy diciendo, nosotros vamos viendo aquí en nuestra materia, vamos viendo por componentes. Entonces, la fuente de abastecimiento, listo, en el río Magdalena la fuente de abastecimiento está bien. Después que vimos la captación, entonces listo, suponiendo que la captación esté bien o no sé, listo, captamos lo que necesitamos. Después de ellos deben tener una planta de tratamiento y puede que sea capaz de tratar el caudal o no. Si es capaz de tratar el caudal, listo. Después viene el almacenamiento. Entonces, ¿qué tanto almacenamiento tiene Magangué? Puede que tenga lo necesario o puede que no. Si tiene lo necesario, cómo están las redes de distribución? De pronto tienen una cantidad de tubería en mal estado, se presentan muchas pérdidas. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta para hacer un buen diagnóstico y de esa manera tratar de priorizar cuáles son las obras que yo requiero a corto, mediano y largo plazo. Entonces, esa es la función prácticamente de nosotros como ingenieros, definir ese plan de cómo se deben hacer las cosas. Entonces, si yo no tengo suficiente captación, entonces, bueno, mire, vamos a diseñar aquí otra bocatoma para poder captar la cantidad de agua que requiero. Pero si yo capto la cantidad de agua que requiero, sí soy capaz de tratarla. Si no soy capaz de tratarla, entonces ¿para qué la voy a captar? Entonces tengo que mejorar la planta de tratamiento para que me trate todo el caudal que yo voy a ingresar. Si ya optimizo y amplío mi planta de tratamiento, listo, soy capaz, pero soy capaz de tener mi almacenamiento para poder dar el agua. Si no, entonces mire, tienen que hacer otro tanque o otros tanques en este punto. De ahí lo paso a un tanque elevado, por ejemplo. ¿Tengo suficiente almacenamiento elevado? No. Entonces, miren, estos barrios que son altos, por ejemplo, eh, debo hacer un tanque de almacenamiento para poder llevar el agua hasta allá, elevado. Ah, bueno, listo, entonces hago mi tanque. Después, listo, ya tengo el agua en los tanques elevados. ¿Soy capaz de distribuirla con las redes que tengo? No. Entonces, miren, estos diámetros aquí de estas calles no me funcionan. Estas tuberías están muy viejas, son de asbesto cemento, hay fugas cada rato. Si yo tengo muchas fugas, eso son pérdidas, entonces voy a necesitar más caudal que realmente estoy captando. Entonces la idea es que todas las redes de distribución estén en buen estado y en los diámetros que son para poder llevar el agua a cada uno de los usuarios. Después entra en juego el tema de nosotros como usuarios en ahorrar el agua, en tratar de que las fugas internas de nuestra casa no se den, entonces conservar el recurso hídrico. ¿Listo? Entonces, no solamente la cantidad de agua que yo tenga, es cómo la llevo hasta el usuario final. ¿Está claro? Sí, profe. Listo. Entonces, continuamos. Vamos por aquí por la reducción excéntrica, que era para evitar la acumulación de aire. Ya dijimos que el aire es el peor enemigo de los sistemas de bombeo, es la entrada de aire a la tubería. Entonces debemos evitar a toda costa que entre aire a la tubería. La selección de las bombas, ¿de qué depende la bomba? Ya ustedes, quiero que me respondan sinceramente. ¿Ustedes vieron bombas en hidráulica?
¿Sí o no? Sí, profe. Ok, entonces, la selección de la bomba principalmente depende del caudal, de la altura dinámica y de la eficiencia. El caudal lo tenemos porque ya sabemos cuál es nuestro caudal de diseño. La altura dinámica, ¿cómo la calculamos? ¿Qué es la altura dinámica? ¿Quién me dice? No es la diferencia de cotas entre aguas arriba y aguas abajo. Pues sí. Esa es la altura estática. La altura dinámica es eso más otras cosas. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? No, yo no creo, el profesor Guillermo debió darle todo eso. Además de esa diferencia topográfica, hay otra diferencia y otras cosas que hay que agregarle para yo tener la altura dinámica total. Profe, las pérdidas por fricción y la presión atmosférica, si hay o algo así. Por ahí va la vaina. Bueno, sí, las pérdidas por fricción y además de las pérdidas por fricción hay otras pérdidas que la dan los accesorios, que son las pérdidas menores. ¿Cierto? Entonces, para yo poder tener la altura dinámica, debo tener la altura estática, las pérdidas por fricción, que es la que me da la tubería, y las pérdidas por accesorios o las pérdidas menores. Entonces, si yo le sumo a la altura estática, le sumo las pérdidas por fricción y las pérdidas por accesorios, más una cabeza de velocidad también, eso me va a dar la altura dinámica total. ¿Sí? Y la eficiencia, recuerden que todos los mecanismos, todos los accesorios, todos estos temas mecánicos nunca funcionan al 100%. Siempre hay unas pérdidas por temperatura, unas pérdidas por todos estos mecanismos que hay en la bomba. Entonces eso se llama eficiencia. Es lo que es la eficiencia o cómo debería funcionar versus lo cómo realmente funciona. Entonces, tengo una eficiencia que generalmente en bombas está entre el 60 y el 70%, dependiendo. Entonces, cuando yo tengo unas bombas, generalmente en las estaciones de bombeo, el objetivo es que yo sufra lo menos posible ante cualquier daño. Entonces, ¿cómo hago si yo necesito una bomba o un motor de 75 caballos? Generalmente, cuando yo planteo esta solución, yo digo, tengo que tener una bomba de 75 caballos, un motor, pero debo tener de reserva otro motor igual. Es decir, si se me daña uno, o si voy a hacerle mantenimiento a uno, voy a tener uno de respaldo. Entonces es importante cuando nosotros diseñemos dejar estas reservas para evitar la interrupción del servicio cuando vaya a hacer algún mantenimiento o se me presenta algún problema. Si yo tengo dos motores, es menos probable que se me dañen los dos al mismo tiempo. Eso es una probabilidad baja a que si yo tengo uno. Entonces, si yo tengo uno, es muy probable que se dañe y quedo sin la prestación del servicio. Después veíamos ya de la bomba viene una ampliación concéntrica. Esta sí no tiene problemas con el aire. Ya debería, en la parte de impulsión ya la entrada de aire no es tan crítica. Entonces, ahí no hay problema en poner la ampliación concéntrica. ¿Por qué se ponen estas ampliaciones? Generalmente las bombas en la entrada, los diámetros son más pequeños. Por ejemplo, si yo tengo una tubería de succión de 6 pulgadas, generalmente el diámetro de la bomba es en 3. Entonces ahí, entre la succión y la bomba, tengo que poner la reducción excéntrica. Y cuando sale también, es en 3 y voy a salir en 6, entonces tengo que poner una ampliación concéntrica. ¿Sí? Lo que sí nunca puede ser que esa tubería, ese orificio de salida de la bomba, el diámetro mínimo no puede ser menor a ese.
Es decir, en la salida yo nunca voy a tener una reducción, sino que siempre tengo que tener o el mismo diámetro o una ampliación concéntrica. Después viene la válvula de retención. La válvula de retención, o también se le conoce como un cheque, que es para evitar que el agua fluya en sentido contrario del bombeo. Porque si esto pasa, entonces voy a tener problemas también con mi equipo de bombeo, porque va a rotar de manera contraria a cómo está construida, como está diseñada. Y esto me afecta el eje de la bomba y tengo daño en los rodetes y en el eje a largo plazo. Entonces, lo que busca esta válvula de retención es evitar que el agua se devuelva cuando hay alguna interrupción, por ejemplo, en la energía. Cuando se va la luz, el agua que estoy bombeando se me va a devolver, y si yo no tengo esta válvula, se va a pasar a la bomba. Válvula de cortina, esto es una válvula también de compuerta. Esto se usa más que todo para trabajos de reparación y limpieza. Estas válvulas de compuerta son las que cierran para hacer algún mantenimiento. Entonces, es importante saber que estas válvulas de cortina o de compuerta trabajan o totalmente abiertas o totalmente cerradas. También he visto casos en los que los operadores dicen, no, abre apenas 6 vueltas. Entonces queda por la mitad la compuerta de la válvula, y esto hace que se dañe a largo plazo. Estas válvulas de compuerta o trabajan abiertas o trabajan cerradas. No hay forma o no están diseñadas para trabajar a la mitad, por ejemplo. Pero si lo hacen, entonces, no, mira, aquí este caudal está muy alto, entonces vamos a dejarla ahí por la mitad. Eso hace que se dañen los sellos de las válvulas. Esta T que veíamos acá, ya la muestro. Esta T que veíamos aquí, en esta parte, es lo que yo les decía, porque acá viene una bomba de reserva, una bomba igual a esta. Entonces, pero tengo que conectarla en algún punto para poder suministrar al tanque. Entonces, esta T es para precisamente poder darle entrada a la bomba de reserva. Que para llegar a mi punto de entrega, entonces se recomienda mantener la velocidad de 1 a 3 metros por segundo. Sin embargo, se debe hacer la evaluación por el golpe de ariete. ¿Qué es el golpe de ariete? Es lo que pasa cuando les dije que se cortaba el suministro de energía, por ejemplo. Entonces el agua tiende a devolverse, y cuando choca, por ejemplo, con la válvula de retención, ella se devuelve nuevamente, y así hace como unas ondas, ¿sabes?, que van y vienen, y eso crea una sobrepresión a la tubería. Entonces, en la tubería de impulsión hay que tener en cuenta, además de los valores de velocidad y de la estática y de la altura estática, vamos a tener que verificar que también cumpla con el golpe de ariete. O sea, que esa presión o sobrepresión ejercida por este fenómeno también sea soportada por la tubería. Hay algo importante, y también se los voy a mostrar, y es que la tubería de impulsión, como les dije, yo puedo un mismo caudal pasarlo por diferentes diámetros, sin ningún problema. Lo que pasa es que entre más pequeño el diámetro, voy a tener unas pérdidas por fricción mayores. Y si yo tengo esos varios diámetros y tengo el mismo caudal y tengo las mismas cotas y todo, entonces ahí tengo que hacer un análisis entre qué es mejor: colocar una tubería de diámetro pequeño y una bomba grande, o colocar una tubería de diámetro más grande y una bomba más pequeña. Entonces tengo que hacer un cálculo económico, de diámetro económico, para decir, hombre, yo tengo que colocar este diámetro, ¿sí? Entonces es muy importante desde el punto de vista de planeación y de construcción, porque me permitiría elegir el diámetro que me da una mejor optimización del recurso, es decir, del dinero, ¿sí? Porque yo puedo colocar una bomba, una tubería grande, de diámetro más grande, y una bomba pequeña, pero resulta que esa tubería es en acero al carbono y es más costosa. Entonces me saldría mejor poner una bomba más grande y una tubería más pequeña.
Entonces es como un equilibrio al que hay que llegar en estas tuberías de impulsión. La tubería de impulsión, miren cómo calculo el diámetro. Muy sencillo. Esto se llama ecuación de Brice. Entonces me dicen dos opciones. Para instalaciones que se operen de manera continua, el diámetro en metros será igual a K por la raíz cuadrada del caudal en metros cúbicos por segundo. El K está entre 0.7 y 1.6. Entonces, el K promedio sería 1.2. Entonces, trabajaremos con 1.2. Muy sencillo. Si tenemos un caudal, lo pasamos a metros cúbicos por segundo, multiplicamos por 1.2 y eso me da el diámetro económico, o sea, el diámetro que debería yo colocar. Esto es cuando es de manera continua. Si yo tengo, como en nuestro caso, que no me permite la corporación bombear las 24 horas, entonces tengo que utilizar la fórmula que está debajo. Entonces sería 1.3 por X a la 1/4 por raíz cuadrada de el caudal en metros cúbicos por segundo. ¿Qué es X? Es el número de horas de bombeo por día sobre 24. Es decir, que si yo bombeo 18 horas, entonces me daría X igual a 0.75. Entonces el diámetro sería 1.3 por 0.75 por raíz cuadrada del caudal en metros cúbicos por segundo. Y eso me da el diámetro. ¿Sí? Para el diseño de las estaciones de bombeo, depende de cómo yo diseñe y dónde voy a ubicar mi estación de bombeo. Entonces, por lo general, se deben considerar los siguientes términos. HS, que es la altura estática, que fue alguien me dijo que era la diferencia entre la cota de agua arriba y agua abajo y agua arriba. Entonces, esa es la altura estática de succión. Entonces, es la distancia que hay entre el nivel de agua en el pozo húmedo y el eje de la bomba. Esa sería la altura estática de succión, HS. Entonces, ¿cuándo es succión negativa? Se suele llamar succión negativa si el nivel de agua se encuentra por debajo del eje de la bomba. Y es succión positiva si el nivel de agua se encuentra por encima del eje de la bomba. Quiero que eso quede claro. Es succión negativa si el nivel de agua se encuentra por debajo del eje de la bomba. En este que vimos por acá, aquí sería la succión negativa o positiva. Miren que el nivel de agua está Negativo. Eso es succión negativa porque el nivel del agua, es decir, este nivel está por debajo del eje de la bomba. Si yo tuviera esta bomba por acá debajo, sería succión positiva. La succión positiva generalmente tiene la ventaja de que el tema de cavitación es menos probable. ¿Sí? Entonces eso es la altura estática de succión. Recuerden que la succión es el punto más crítico de nuestra estación de bombeo. Ahora, hay una altura estática de impulsión, que es la diferencia entre el nivel de descarga de la bomba y el eje del rotor. Ahora creo que acá hay una gráfica, aquí está, si ahorita se la muestro. Ahora, la altura estática total es la diferencia entre los niveles de agua en el pozo húmedo y el de la descarga. Es decir, esto prácticamente es la suma de la altura estática de succión más la altura estática de impulsión. Eso me da la altura estática total. Ahora, altura de fricción. Es la altura adicional que debe suministrarse para vencer las pérdidas por fricción en las tuberías de impulsión y de succión. Entonces se puede calcular mediante la ecuación de Darcy-Weisbach o Hazen-Williams. Esta también la vieron en hidráulica. Y después viene una altura de velocidad, que es la que representa la energía cinética del fluido en cualquier punto del sistema. Las pérdidas menores, que ya les dije que son las pérdidas por accesorios, y la altura dinámica total, que es la suma de todas las alturas que ya les mostré. Entonces miren que aquí, ¿cuál sería HS? La altura de succión, la altura estática de succión sería desde el eje de la bomba hasta el nivel de agua. Esta es la energía, la altura de succión, la altura estática de succión. Pero resulta que en este camino de aquí hasta la bomba hay unas pérdidas menores y por accesorio. Entonces es lo que se representa aquí. Esto.
Ahora, la altura estática de impulsión es desde aquí del eje de la bomba hasta el nivel de agua acá, en el tanque donde voy a llevarlo. Entonces, esta sería la altura de impulsión. Pero aquí también en este recorrido hay unas pérdidas por fricción y hay unas pérdidas por accesorios. Y son las que representamos aquí una distancia o una altura adicional, que serían pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios. Entonces, esta sería. Y aquí tengo la cabeza de velocidad, que sería velocidad cuadrada sobre 2G. Entonces, básicamente yo debo diseñar con todos estos parámetros. Entonces, miren que aquí está con Bernoulli, tenemos que todo esto que vimos ahorita es esto que está aquí. Entre los dos puntos, entre el punto 1 y 3, tengo esta ecuación. Y miren que la altura dinámica total va a ser la sumatoria de la altura de succión más la altura de impulsión más todas las sumatorias de las pérdidas en la succión más las pérdidas menores en la succión más las pérdidas por fricción en la impulsión más las pérdidas menores en la impulsión más la cabeza de velocidad. Las bombas, cada bomba tiene su curva característica. Entonces, lo que me dice la curva característica de la bomba es cómo varía el caudal con respecto a la altura dinámica total, ¿sí? Entonces, me da una curva de esta manera para cada bomba. Esto me lo entrega el fabricante de las bombas, me dice, mire, esta es mi curva característica de una bomba. Entonces, yo aquí puedo entrar con mi caudal, el caudal que necesito, y la altura dinámica. O entro con la altura dinámica y puedo calcular el caudal que me puede dar esa bomba a esa altura dinámica. Entonces, a mayor caudal voy a poder llegar a una altura dinámica menor. A menor caudal voy a tener una altura dinámica mayor, voy a poder vencer una altura dinámica mayor. Entonces, dejemos hasta acá y la próxima clase continuamos con el tema de bombeo y vamos a ver si nos da tiempo de hacer el ejemplo que se encuentra en el libro para comprender de una mejor manera. No se les olvide leer todo lo que vamos dando en el libro y miren el ejemplo para cuando lo vayamos a hacer, lo hagamos más rápido. Muchas gracias por su atención.